Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos alrededor, él le dijo al profeta Natán: ¿cómo puedo yo habitar en un palacio de cedro y el arca de Dios está entre cortinas? Esta parte de la Biblia me ministró mucho porque habla acerca de la edificación del primer templo que nosotros podemos ver en Jerusalén. Y digo yo que hay momentos en la vida cuando el corazón se llena tanto de gratitud que no nos podemos quedar quietos. Esto le pasó a David. Estuvo en un escenario de su vida donde Dios lo había librado de tantas batallas, donde le había dado tantas victorias, donde había hecho tanto por él, que en agradecimiento o que él siente en su corazón el deseo de quererle edificar casa a Dios. La gratitud de su corazón estaba tan llena y rebosante que él se imaginó y pensó: ¿por qué yo habito en una casa tan hermosa de cedro? Porque cedro significaba algo de estabilidad y prosperidad. Era lo que significa cuando tú ves en la Biblia acerca de un cedro. Pero la casa de Dios habitaba simplemente en carpas o habitaba en cortinas. Y a él eso de alguna u otra manera lo indignó, le dio un deseo de querer dignificar la presencia de Dios o el lugar donde Dios habitaba por lo bueno que Dios había sido con él en todo ese tiempo. Porque en el tiempo de guerra y todo lo demás él estaba enfocado en alcanzar la libertad, pero ya a este punto de su vida había llegado que se había encontrado con calma, había visto, se había sentado a meditar y mirar todo lo bueno que Dios había sido con él, y que sintió en su corazón la inquietud de ser agradecido con Dios. Porque el deseo de David en este escenario no nace con una obligación, sino más bien con el deseo de ser agradecido para con Dios. Dios, es más, versículo más adelante, Dios le dice: ¿acaso yo te he pedido que me hagas algo? ¿Acaso yo te he pedido que tú me hagas caso a mí? Porque Dios no le había exigido nada, pero el corazón agradecido de David, o el anhelo del corazón de él, era construirle una casa a Dios en el cual él pueda habitar, porque él lo había librado él lo había sacado del lugar de las ovejas, del redil de atrás, para ponerlo en una posición de reinado. Era el Dios que lo había salvado, que lo había sanado, que lo había restaurado, que había estado con él en medio de todo el proceso, y que ahora lo estaba sentando en un lugar de gobierno, un lugar donde él podía conquistar. De igual manera, creo yo que cuando un corazón está agradecido, no busca qué más Dios le puede entregar, sino más qué puede darle a Dios. Y preguntarnos eso es fundamental. ¿Cuán agradecido está nuestro corazón para con Dios? ¿Cuánto anhelamos de verdad nosotros servirle a Él? ¿Cuánto anhelamos de verdad restaurar su casa, sanar o entregarnos por completo a Él por el agradecimiento que uno tiene a lo que Él ha hecho en nuestra vida? Y todo aquello que tú le edificas a Dios, todo aquello que tú le entregas a Él, ya lo hemos hablado en otros mensajes, no es una semilla que muere, sino una semilla más bien que da frutos, que crece, que se desarrolla. Esta historia, por ejemplo, en el año 84, un matrimonio estadounidense muy humilde, el cual habían perdido a sus hijos, dos personas con recursos, pero con una necesidad, hicieron ahorros y comenzaron a construir un templo en el cual la intención era poderlo donar para que las próximas generaciones pudieran estudiar. Ese lugar pequeño que fue una donación se convirtió en la universidad más prestigiosa, o una de las más prestigiosas de Estados Unidos, que es la Universidad de Stanford. Se convirtió en una universidad. Aquello que sembraron con un corazón agradecido, al final del día se convirtió en el refugio para otras generaciones, donde pudieron comenzar a desarrollar su arte o lo que ellos tenían. Asimismo, un corazón agradecido que cree en Dios, que agradece a Dios, todo lo que hace para Él, se siembra para la eternidad, se siembra para las otras generaciones, se siembra para tu descendencia, que algún día puedan tener un lugar donde adorar. Y eso era lo que David tenía también en su corazón en ese momento, el deseo de ser agradecido, porque la presencia de Dios, recalco, habitaba en carpas y se movía de un lado a otro, y no había un lugar fijo donde la gente supiera que ahí estaba la presencia y ahí debían ir a adorar. Y el deseo de su corazón fue comenzar a ejecutar esa acción de crearle a Dios
un templo. Nosotros tenemos una iglesia, una estructura y lo demás, pero te hago la pregunta porque la Biblia dice desde el Nuevo Testamento que el lugar donde Dios habitaría ya no sería solamente en cuatro paredes, sino habitaría en nosotros, dentro de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuánto tú anhelas de verdad edificar el templo por gratitud a lo que Dios ha hecho contigo? Y sí, la gratitud no solamente se mide en palabras o en lo que tú dices en el momento, sino más bien en lo que manifiestas y haces a aquello. En eso se mide la verdadera gratitud que alguien tiene por lo que alguien hizo por esa persona. Porque un pequeño acto de gratitud puede dejar un legado eterno para las otras generaciones. La acción que hoy desarrollemos o que hagamos para con Dios en gratitud puede marcar tu generación, puede marcar tu casa, puede comenzar a marcar esta nación, esta ciudad, la iglesia que hoy tenemos. Cada acción que tú hagas no es tomada en vano, sino más bien Dios mira el corazón agradecido y comienza a hacer que aquello se convierta en una promesa de eternidad. Porque Dios le hizo una promesa y vamos a ir armando aquello. Pero lo primero que puedes ver acá es que un corazón agradecido o el agradecimiento siempre va a despertar la visión en ti. Si de verdad tú dices que eres agradecido con la casa, pregúntate si tu visión a mejorar la casa ha despertado contigo. Porque esto es más o menos como cuando uno dice, es que yo amo a mis padres, porque ellos han estado conmigo, me ayudaron en todo tiempo y lo demás. Y hay mucha gente que dice la Biblia que de los dientes para afuera dicen amar y dicen ser agradecidos y dicen querer aquello, pero en su corazón y en sus acciones no están llevando el respaldo a aquello. Porque tú dices amar a tus padres, pero los tienes a veces abandonados en algún lugar. O tienes más de 2 meses, 3 meses que ni siquiera los visitas o le llevas algo de comer y tú dices, y es que yo estoy agradecido porque ellos me cuidaron cuando yo estaba pequeño, pero tu agradecimiento no despierta tu visión de poder solucionar aquellos problemas que tienen ahorita presente la persona con la que tú estás agradecida. Y la gratitud no solo se siente, sino más bien abre los ojos para ver la oportunidad en la solución a los problemas que están presentes en el momento. Si tú estás agradecido con lo que Dios ha hecho contigo, con tu vida, tú siempre vas a ver los problemas como una oportunidad a solucionar y a ser recíproco con esa acción o esa gratitud que sientes por Dios. Porque ahí uno tiene la opción, tiene la oportunidad de poder corresponder a aquello. Tú dices que quieres ser agradecido con Dios porque ha restaurado tu vida, ha restaurado tu alma, pero cuando estás en un grupo de amistad, solamente ves la limitación de aquello, pero no ves la solución a aquello. Porque un verdadero corazón agradecido abre su visión a poder solucionar el problema que tiene en el momento presente. David no solamente vio la necesidad de un lugar digno, sino que inspiró a un pueblo a decir, vamos a hacerle casa a Dios. Como iglesia inspira, el tener un corazón agradecido es muy importante, como hijos de Dios. Porque ¿acaso Él no nos ha dado todo? Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Este salmo David lo escribe en un tiempo de guerra. Y le dice, obligaba a su alma a decir, bendice a Dios, sé agradecido con Dios y no olvides todo lo bueno que Él ha sido contigo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque aquí estamos sentados. Si hoy tú estás un feriado acá sentado, es porque estás agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque hubo una palabra que te entregó, porque hubo algo que comenzó a sanar en tu vida, hubo algo que comenzó a restaurar en ti, comenzó a tocar tu corazón para comenzar a accionar, porque quizás antes de conocer a Dios no tenías guía de cómo manejar el matrimonio y llegó Dios y te dio una guía de cómo manejar el matrimonio. Antes de conocer a Dios no sabías qué hacer con tu vida, estabas sin orden, sin dirección y encontraste a Dios y Dios te dio una dirección. Eso provocó en ti el agradecimiento en tu corazón. Y entonces David le dice, porque en los momentos difíciles
a veces el alma se olvida de lo bueno que Dios ha sido con uno. Por eso David en tiempos de guerra o de problema, él obligaba a su alma y le decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de lo bueno que Él ha sido contigo. Bendice en estos meses que quedan lo bueno que Dios ha sido los otros meses que ya pasaron. No puedes, por el momento presente de la circunstancia que estés viviendo, olvidarte de lo bueno que Dios ha hecho contigo. ¿Sabes? Una de las cosas más comunes, diría yo, y que nos identifica a los seres humanos, es que no somos tan agradecidos. Tú has visto una persona que tú puedes hacer por ella 10 cosas buenas, pero si la última vez que la vistes, hiciste algo mal por esa persona, con eso se quedó esa persona. Con esa herida se quedó, con ese resentimiento se quedó, porque le importa más la última acción que todas las acciones que ella vino haciendo por ti o que hiciste por esa persona. Y a veces así somos con Dios también. Nos importa más lo que hoy estamos orando, lo que hoy estamos pidiendo, que lo que ya Él ya hizo por nosotros. Porque quizás hoy le pides por algo que te está molestando, incomodando, pero pregúntate los años hacia atrás en los cuales Dios te bendijo, en los cuales Él dio respuesta a las oraciones que tú le habías pedido. Entonces, en función a aquello, el corazón tiene que ser agradecido. Y por eso David obligaba al alma a decirle: reconoce que Dios ha sido bueno contigo en mucho tiempo. Y bendice a Dios. Porque el agradecimiento de un corazón agradecido siempre va a generar conciencia de responsabilidad. Alguien que de verdad está agradecido con Dios, no le basta agradecer con palabras, sino que está impulsado a hacer y a actuar de manera correcta. No solamente le dice a Dios: Señor, cuánto te amo y estoy agradecido, sino que se mueve conforme a aquello. Porque David quiso edificarle el templo y aunque no pudo, tuvo la intención correcta a aquello. No porque no quiso, sino porque Dios mismo le dijo: hey, tú no me vas a edificar templo. Lo va a hacer tu hijo, tu generación. Pero en ese momento la Biblia dice que Dios miró el corazón de David. Por eso Mateo 6:21 dice: donde está su tesoro, allí se encuentra su corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí se encuentra nuestra gratitud real. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que realmente mueve tu corazón? Es lo que te va a decir dónde se encuentra tu gratitud, dónde se encuentra tu agradecimiento. Porque mucha gente se enfoca en la fama, en las posiciones, en el recurso, en el dinero, y se olvidan que es Dios quien los quiere llevar a ese lugar, que es Dios quien los quiere posicionar en ese lugar. David pudo haber enorgullecido su corazón y haber dicho: estoy bien, no hay necesidad que haga nada. Pero el corazón agradecido le dijo: ¿por qué yo habito en un lugar bueno y Dios habita entre cortinas? ¿Por qué yo mi casa la arreglo cuando viene visita? Esto les pasa, ya se rieron porque ya saben, ¿verdad? ¿Qué hacía la mamá cuando venía visita? Arregla la casa, que viene alguien. Y los que éramos inmaduros, los niños, los pequeños, ¿pero por qué arreglarse? ¿Acaso que la gente vive aquí? Uno decía eso, ¿sí o no? Pero cuando vas creciendo y madurando, ahora tú también quieres arreglar tu casa. Porque tú quieres que tu casa se vea bien. Tú quieres que la gente vea que te está yendo bien, que las cosas están funcionando bien en tu casa. De que, como dijo alguien, aunque esté limitado, no significa que voy a ser sucio o puerco. Quieres que la gente vea que tu accionar o que Dios ha puesto en ti un corazón limpio, un corazón justo, un corazón que es agradecido con lo que le ha entregado en la mano. Ahora te pregunto entonces, si eso hacemos con nuestra casa, ¿por qué no con el templo que a Dios le pertenece o el lugar donde venimos a adorar a Dios? ¿Acaso es menos? ¿Acaso la casa es menos que tu casa? O porque como es un auditorio nada más, nosotros decimos: bueno, sí, es verdad. Tampoco voy a derramar mi vida y morirme por un lugar sin olvidarme de a quien adoro en realidad.
Porque ahí está el problema. Cuando tu enfoque está en lo material, y te olvidas del Dios que te bendijo, del que está contigo. Cuando eso cambia, ahí sí estamos mal. Pero no significa que porque yo diga, es que Dios no habita en este lugar, tendré ese lugar sucio y iré ahí a ver qué se hace, a adorar nada más. Entonces nuestro corazón no está agradecido en realidad. Va buscando algo que Él le pueda entregar o algo que Él te pueda entregar a ti, pero no que tú le puedes dar a Él. La gratitud siempre despierta la visión, porque la visión siempre va a despertar una acción. Si tú dices ser alguien visionario, que tiene una visión o que ama la visión, difícilmente podría creerte si esa visión no te está moviendo a accionar. Si tú dices conozco la visión, amo la visión de casa, amo lo que Dios está haciendo conmigo y no estás accionando en aquello, tu corazón no está agradecido entonces con aquello. No estás agradecido con lo que Dios puede hacer en tu vida o lo que ha venido haciendo en tu vida. Porque un corazón agradecido no solo agradece, sino que construye. Y no construye solamente para él, sino involucra a las próximas generaciones para crear un impacto. Filipenses 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también mire por lo de los otros. Porque no es solamente por ti, sino que te enfocas en las generaciones que vienes. Entonces, eso motiva a tu corazón a visionar, a actuar y a buscar la solución a los problemas que en el momento tienes presente. Ahora, David tuvo aquello. Visionó. Dijo, aquí hay una necesidad en este pueblo. La gente adora a Dios en carpas y no tiene un lugar donde ir a adorar. No tiene un lugar. Entonces su corazón estuvo el comenzar a hacer una casa para él. Lo primero que tuvo él, o lo que nació en su corazón, fue el deseo de querer hacer algo bueno para Dios. Primera de Crónicas 29 dice, Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y Primera de Reyes 8:18 dice, por cuanto hubo en tu corazón el deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Lo primero que estuvo en el corazón, David, fue el deseo de accionar y hacerle algo a Dios. Porque el deseo sin acción es solamente un sentimiento, pero el deseo que viene de Dios te transforma o lo transforma en un movimiento. ¿Cómo se fundaron los mayores avivamientos? Por el deseo o por el anhelo de un corazón de alguien que estaba desesperado, vio la necesidad que había y dijo, quiero que esto cambie, quiero que esto ocurra. Así ocurrieron los avivamientos, así pasó aquello. ¿Por qué Dios se derrama sobre un equipo, sobre los apóstoles en el aposento alto? Porque tenían la necesidad ellos y se estaban accionando a orar. Dice la Biblia que todos los días oraban a tal hora, subían al monte 120 personas a clamar y orar. Y recalco esto, a clamar y orar. Porque venimos aquí a escuchar un mensaje, para que respondas a ese mensaje y actúes a ese mensaje. Pero en aquellos tiempos no existían tales mensajes. Iban a orar, a aclamar, a orar y a aclamar. Eso es lo que se hacía en el templo. Leían la Torá, pero no había un mensaje extendido como hoy de 40 minutos en los que tratamos de explicar lo que Dios quiere hablar o lo que Dios quiere decir de nuestro corazón. No, ellos van directamente a orar. Si hiciéramos eso hoy, 10, 20 se quedan, el resto se van los domingos. Porque vienes a ver qué tiene Dios que entregarte en vez de qué tú le puedes dar a Dios. Y el deseo del corazón, por eso recalco, que viene de Dios, te mueve un movimiento. David no solo soñó, sino que actuó. Algo que Dios le dice a él es, mira, tú no me vas a construir templo, lo va a hacer tu hijo, porque tus manos están llenas de sangre. Pero David no se quedó con esa excusa. David no se quedó simplemente con el hecho de decir, bueno, si Dios me dijo que no lo haga,
no hay problema. ¿Les ha pasado a algunos cuando han ido a una casa y te han invitado a comer y estás agradecido por la comida que te han dado? Una persona que ama y está agradecida de verdad va a accionar de la siguiente manera correcta. Terminas de comer, recoges los platos y tú dices, voy a lavarlos. Y si alguien te dice, no, no lo hagas, amiguito, tranquilo, no te preocupes. Ah, ya, gracias. Se acabó. Tu agradecimiento se fumó con esas palabras. Es como que tú estabas esperando que te quitaran la carga de la conciencia que tenías en ese momento y con eso estábamos bien. Y a veces venimos con lo mismo hacia Dios. Cuando Dios nos quita la carga de la conciencia o la acción pequeña que hicimos, ya sentimos que hicimos bastante por Dios. Traíste un alma ese domingo y le dices al Señor, Señor, ya hice bastante. Fui al grupo de amistad, ya fui al grupo de amistad, ya hice bastante. Traje mi ofrenda, ya hice bastante. Vine el domingo a servir, ya hice bastante, Señor. Y calmas tu conciencia con eso y dices, Señor, bueno, ya hice bastante por ti. Pero un corazón agradecido no se queda conforme con que le digan que no puede hacerlo. Busca la manera de solucionar el problema que tiene presente. Entonces, quien es agradecido de verdad llama a esa persona y dice, no, yo los lavo. No, no te preocupes, yo los lavo, no te preocupes. Y prendes el agua y comienzas a lavarlo, aunque te estén retando ahí. David hizo lo mismo, le dijeron que no, pero David buscó el material, creó los planes, buscó el lugar, dejó todo preparado para que cuando su hijo tomara la posición de reinado, él comenzara ya la edificación. Él se movió. No se conformó con simplemente tener un deseo y de pensar, quisiera construirle casa a Dios. No, no, él se movió. Hizo lo que pudo, buscó los planos, comenzó a diseñar la estructura de cómo quería la casa, de cómo iba a ser el templo, comenzó a buscar el lugar, el material que se necesitaba. Lo llevó a moverse porque su corazón estaba agradecido. Por eso recalco lo que dice Eclesiastés, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, si tienes la capacidad de poderlo hacer y no lo estás haciendo porque no es tu responsabilidad o porque no te lo han dicho que lo hagas, tú no tienes un corazón agradecido con lo que Dios ha hecho por tu vida. Necesitamos acá músicos, ¿verdad? Por aquí ha de haber uno que otro pianista, algún guitarrista, algún baterista, pero como no te han llamado, como no han descubierto tu talento y te han dicho, ¿quieres venir? Tú no te has ofrecido. Entonces, tu corazón no está agradecido. Tu corazón tiene conciencia de lo bueno que Dios ha sido contigo, sí. Eres consciente y tratas a veces de calmar la conciencia de aquello, pero la gratitud no está en realidad en tu corazón. Porque el corazón agradecido se mueve, se desespera por accionar, por actuar, por ser recíproco con ellos. Esta frase la dijo el apóstol hace mucho tiempo. Se puede amar o se puede hacer algo sin amor, pero si amas es difícil que no hagas nada. Es difícil que no hagas nada. Si de verdad tu corazón está agradecido, es imposible que tú no te muevas a hacer algo. Cuando tu corazón está agradecido, te va a impulsar, te va a inquietar, te va a desesperar a moverte en aquello. Algunos de los grupos de amistad que se abrieron acá comenzaron con alguien agradecido porque vino a un encuentro, se sentía motivado en su corazón con lo que Dios había hecho en ese momento. Comenzó a servir en un liderazgo, buscó donde predicar el evangelio porque estaba impactado y agradecido lo que Dios había hecho en ese momento con su vida. Porque un corazón agradecido siempre va a tener el deseo de querer hacer algo bueno, pero se va a mover. Ahora, David no actuó solo, como les dije, involucró a su hijo, al pueblo, les enseñó a participar de la obra. Y esto es importante porque si quieres moverte o para edificar el templo, para actuar, necesitas un corazón agradecido que tenga una buena actitud, que tenga el deseo de quererlo hacer. Primera de Crónicas 29:9 dice, y todo el pueblo se gozó con su buena voluntad, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová ofrenda voluntaria. Es que cuando tú tienes un corazón agradecido, tú vas a encender el corazón de las otras personas. Por eso es que dije al inicio que Iglesia Inspira necesita tener un corazón agradecido para poder provocar un avivamiento. Porque solo aquella persona que te ve agradecido, que te ve apasionado respondiendo a aquello, va a decir, yo también quiero sentir eso, ¿qué hago? Y va a quererse involucrar.
Y la Biblia dice que por causa de la buena voluntad que tuvo David, todo el pueblo también ofreció ofrenda voluntaria para la edificación del templo. No los obligó, no los retó. Nació del corazón del pueblo cuando vieron la gratitud de aquel que estaba guiándolos, del líder. Nació la gratitud de hacer aquello. Y esto también lo digo por nuestra casa a veces. Si tú quieres que tu hijo sea agradecido, el primero en ser agradecido tiene que ser tú. Porque si tú eres agradecido con la vida, con lo que Dios te ha entregado, con el trabajo que hoy tienes, con las cosas que tienes a la mano, tus hijos también van a agradecer aquello. Pero si ven en ti queja, frustración, enojo todos los días, nada van a querer hacer de buena voluntad aquello. Todo lo harán al enojo, a la frustración. Pero alguien que provoca esa buena voluntad, que provoca ese agradecimiento, hace que los demás hagan algo sin obligarlo. Son guiados, inspirados a hacer aquello. Es lo que necesitamos en nuestro corazón. Si tú tienes un deseo de involucrarte, si tú tienes una gratitud en tu corazón y no te está llevando a orar, servir, enseñar, limpiar, hacer algo, ese agradecimiento en realidad, o la acción que tú haces, viene por obligación o por vanidad, pero no por gratitud a lo que Dios ha hecho con tu vida. Si no te impulsa a hacer aquello, algo está mal, porque Dios valora tu disposición, tu corazón, más que la obra. El deseo no se mide por lo que haces, sino por cuánto amor pones en lo que estás haciendo. ¿Cuánto amor tú le pones a cada acción que tú haces para con Dios? En el servicio para con Dios. ¿Cuánto amor tú le pones a lo que estás haciendo en tu casa, al servicio que haces también con tu familia? ¿O no le nace en el deseo de su corazón a veces, cuando ve su casa, decirle, quisiera edificarle una casa a mis hijos? Nacen en un corazón agradecido que ama la vida, que está agradecido con lo que tiene. Eso nació en el corazón de David, eso lo movió a él e impulsó que la gente actuara conforme a aquello, motivó el corazón de aquello. Entonces yo pregunto, como Iglesia Inspira, ¿no es acaso nuestro deseo el poder edificar casa a Dios? Y no solamente hablo de lo físico, hablo de lo espiritual. ¿No es el deseo de su corazón hacer un grupo de amistad donde Dios pueda derramarse y hablarle a alguien más una palabra que también le ministró a usted? ¿No es el deseo de su corazón ir y predicar? ¿O quiere que le prediquen nada más a usted? ¿A cuántos tú te mueves a hablarles acerca de ese Dios que ha traído gracia a tu corazón, que te ha salvado, que te ha restaurado? ¿No es el deseo de tu corazón? ¿O cómo lo haces cuando vas a hacer tal cosa? ¿Todavía accionas y sirves a Dios porque te toca por obligación? ¿O en realidad hay un anhelo de tu corazón el quererlo hacer, el querer realizar tales acciones? Es que necesitamos aquello para poder conquistar una generación. Sin eso, difícilmente vamos a poder provocar un avivamiento en esta nación. Difícilmente vas a hacer que tu familia quiera venir a casa cuando tú no estás haciendo por Dios o lo que haces con Dios de manera agradecida con Él. Porque la gratitud siempre te va a impulsar a hacer las cosas de manera correcta. Te va a guiar, te va a impulsar, te va a incomodar a quererlo hacer, a querer hablar más, a querer enseñar más, a querer responder a lo que Él ya ha hecho con tu vida. Entonces, haga conciencia de lo bueno que Dios ha sido con su vida. Pregúntese de dónde lo sacó Dios y a dónde lo puso hoy. Porque si algo lo hizo a David meditar, fue que a él lo sacaron de atrás, de lo último del rebaño, de cuidar ovejas, para ponerlo en una posición de reino, para colocarlo en una posición de reino. Entonces él dijo, ¿por qué yo y Dios no? ¿Por qué no puedo ser agradecido con Él? Dios siempre va a honrar el corazón, por eso digo, más que la obra. Aunque David no edificó el templo, Dios se agradó con la intención que tenía en su corazón. Eso nos motiva a nosotros a entender que deben haber buenas acciones en tu corazón o el deseo de querer actuar de manera correcta. ¿Por qué es necesario aquello? El otra vez le explicaba en Mateo 25, si no me equivoco,
la Biblia dice, cualquiera que creyere y le diga a esa montaña que se mueva, se moverá. Te han leído eso, ¿verdad? Todos hemos leído ese versículo. Y el pastor también lo explicaba acá, y hay una frase que dice ahí, cualquiera. Cualquiera, no dice ahí los evangélicos, los cristianos, el que ora más o el que ora menos. No dice eso. El que ayuna y llora puede hacer mover una montaña. Dice una frase esencial, cualquiera que creyere. Porque lo que tú dices con fe, se hace. Ahora te explico por qué entonces, uno va a decir, ¿por qué oramos entonces? ¿Y por qué clamamos y no simplemente creemos y que se declare y que sea hecho ya aquello? Porque la Biblia también dice en Proverbios que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, ¿verdad? Significa que tú puedes creer, pero hay que ver de dónde nace la intención de lo que tú estás declarando. Ahora, tú puedes maldecir a alguien. Cuando tienes odio, cuando tienes coraje, tú declaras una maldición y uno dice, eso se hizo en esa persona. Yo le dije que le fuera mal, porque nació con una convicción tuya de que lo odiaba, de que querías que se hiciera así con esa persona. Entonces, para maldecir, tú necesitas odiar a alguien. Y seamos sinceros, para el ser humano eso es fácil. Le pegas un codazo y esa persona te cogió coraje en ese momento. Te hizo algo que no te gustó y ya te das coraje con esa persona. Y las palabras de maldición que mandas en ese momento van con convicción. Porque ¿quién maldice a alguien pensando, ojalá no le vaya a decir mentira? Tú en ese momento, cegado por el odio y el coraje, tú dices, ojalá le vaya mal a esa persona. Y como tienes tanto odio en tu corazón en ese momento, lo maldices. Esa palabra va con fe y eso va a ocurrir en esa persona, si esa persona no tiene la cobertura de parte de Dios. Pero para que las cosas buenas ocurran, ¿qué necesitamos? Si para lo malo necesitas odio, para lo bueno necesitas amor. Y ahí sí todos nos caemos. Porque Juan dice que el amor es Dios. Entonces, para poder declarar que algo bueno ocurra, para poder bendecir a tu familia, para poder declarar, creer y eso ocurra, tú necesitas amor. Entonces, cuando tú vas a orar por un enfermo, si tú no amas a esa persona, el milagro quizás no ocurra en esa persona. Porque tu fe no va con amor, va por obligación y dice, bueno, me mandaron a orar, Padre, sánalo, que ocurra un milagro en él. Pero cuando tú vas a orar por esa persona, sientes la necesidad de esa persona, amas a esa persona y quieres que algo bueno ocurra a esa persona, tu corazón va a provocar la fe necesaria para declarar una palabra de bendición sobre aquella persona. Entonces tú vas a orar con tanta convicción y tanta fe de decirle, Señor, hazlo, Padre, con él. Tú lo harás, tú lo sanarás. Tus palabras van con fe, con esa convicción de declarar algo bueno. Entonces significa aquello, recalco, ¿no? Que si nosotros tenemos un corazón bueno y un corazón agradecido, tus palabras de fe van a provocar lo que necesitas. Entonces cuando tú vienes a hacer algo, tienes ya la intención en tu corazón y tú le dices, Señor, vamos a edificar el altar. Y tú dices, todavía no tengo el recurso, pero en tu corazón ya está la intención correcta, el anhelo de tu corazón. Y tú comienzas a declarar aquello. Padre, el recurso va a llegar. La provisión tú me la vas a dar. El deseo ya está en mi corazón. Yo voy a caminar y tú me vas a entregar esa provisión para aquello. Si tu corazón de verdad estamos motivado por el amor, por el agradecimiento, eso va a ocurrir. Dios te va a entregar la provisión. Pero si tu corazón estaba motivado por la vanidad, por el orgullo, porque te exalten, se te van a cerrar el recurso para aquello. Por eso es que necesitas fe o un corazón agradecido, para que las cosas buenas comiencen a ocurrir en tu casa, comiences a orar y declarar que eso sea hecho. Pregúntate en verdad cuánto tú amas por lo que estás orando.
Porque eso ya lo hemos explicado también en otros versículos, en otra prédica, cuando Dios le pregunta, o siempre le pregunta, ¿de verdad tú quieres el milagro? ¿O de verdad tú quieres ser sano? ¿O de verdad tú quieres dejar de pecar? O sea, Dios le preguntaba una y dos veces porque quería ver si de verdad tenían el deseo de que ese milagro ocurriera. Si tú de verdad quieres edificar casa de Jehová, te aseguro que Dios nos va a entregar el recurso. Cuando un corazón no está buscando la exaltación solamente, no está buscando el afán de que lo miren, que hizo algo bonito, sino en realidad tiene el deseo de su corazón de que en este lugar donde venimos a adorar, donde nos paramos, donde los músicos se paran a cantar, sea un lugar que la gente cuando entre diga, wow, qué bonito altar. Que cuando la gente entre a la iglesia diga, wow, qué bonita la iglesia, qué hermosa esa iglesia. Y exalten a Dios y digan lo mejor que han hecho. La iglesia de Dios es muy bonita, es mejor que un mall, es más hermoso que un mall. Entonces ahí nace el verdadero deseo de un corazón, de moverse, y Dios provoca la provisión, trae la provisión. Pero cuando nuestro corazón está luchando y peleando solamente diciendo, es que queremos ser más bonitos que el de aquí, o queremos ser mejor que el de allá, fallamos, fracasamos, la provisión se cierra, nada se da. Lo mismo pasa en el grupo de amistad, que en el lugar en el que tú sirvas. ¿Quieres servirle a Dios con convicción? Sírvele con un corazón agradecido, no peleando de que te vean en qué posición tú estás. Que digan, es que el grupo de amistad, el mío es el más grande, 25 personas hemos llegado. ¿De qué sirve que digan eso? Que tengas agradecimiento y gratitud, que esas 25 personas, su vida haya sido transformada por Cristo. Que haya restauración en la casa de esas 25 personas, que haya milagros en la casa de esas 25 personas. Ahí tú dirás, Señor, estoy agradecido con lo que tú has hecho y me he movido en esa acción. Entonces, la motivación es necesaria. ¿De dónde nace la motivación de tu corazón? Porque Dios, recalco, no solamente mira los planes que tienes o aquello que está en tu corazón, sino mira la intención de tu corazón para poder honrar esa acción. Si tú de verdad quieres honrar aquello, pregúntate de dónde nace la motivación de aquello. ¿Por qué quieres un matrimonio restaurado? Para que tu suegra diga, le fue bien. Y tú decirle, yo le dije que me iba a ir bien. ¿Por qué quieres hijos que caminen bajo su palabra? Para que todos los que hablaron mal de ti, tú les puedas decir, sus hijos se perdieron, los míos están acá. La motivación está mala ahí. ¿Por qué quieres aquello? Tu motivación debe ser la correcta. El corazón debe honrar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Debe tener esa gratitud, esa honra correcta a aquello. Entonces preguntémonos, ¿de dónde nace la motivación de nuestro corazón?